¿Cómo están amigos, seguidores del programa Senda Educativa? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa. Estamos en fin de semana, como siempre, organizando algunas charlas, conversatorios con distintos temas que tienen que ver con el ámbito del magisterio. Sí, estamos bastante preocupados por la situación difícil que está atravesando el magisterio, tanto urbano como rural, en este momento, lamentablemente, por la falta de atención de parte del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que hasta el momento no ha mostrado rastro alguno de querer entablar un diálogo con las confederaciones. Son ya varias semanas en las que el ministro de Educación prácticamente le ha cerrado las puertas a la representación de ambos magisterios y lamentablemente están trabajando, elaborando un reglamento para la aplicación de la educación virtual, pero sin la coordinación con los magisterios. Entonces el tema preocupa. Y por el otro lado, el tema se agudiza, los conflictos, las medidas de presión han subido esta semana, sobre todo a partir de la implementación de la huelga de hambre del magisterio rural boliviano. 10 días de huelga de hambre. A la cabeza del ejecutivo de la Confederación, el profesor Andrés Guaita. Esta huelga de hambre que además se está yendo masificando día a día con la incorporación de distintos piquetes de huelga en el interior del país. También en algunos casos en provincia. En nuestro departamento se ha iniciado el piquete de huelga de hambre el día martes de esta semana. Hoy se cumple el cuarto día en este piquete de huelga de hambre a la cabeza del Ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales de Chuquisaca, el profesor William Mendoza, y también el representante de la Confederación de Maestros Rurales, el profesor Dean Gutiérrez, y la participación del presidente del Tribunal de Disciplina Sindical Departamental, el profesor Virgilio Enríquez. Así está la situación. A lo largo de estos días, de estas semanas, seguramente van a ir incorporándose muchos maestros más a esta medida de presión. En medio de todo esto, queremos hacer un análisis acerca de este conflicto, porque también hay voces discordantes, ¿no? Hay posiciones encontradas dentro del magisterio rural, por lo menos acá en Chuquisaca y en otros departamentos también, pero en Chuquisaca sobre todo a partir de algunos distritos educativos que han manifestado su rechazo a la extrema medida de la huelga de hambre. De eso vamos a conversar hoy en este programa, Senda Educativa. Vamos a dar la bienvenida. Hemos invitado a los ex ejecutivos de las confederaciones. Está con nosotros el profesor Ángel Ventura, ex ejecutivo de la Confederación, el profesor Chanel, ex ejecutivo de la Confederación también, y está con nosotros, bueno, hemos invitado también al profesor Gonzalo Bernal, pero bueno, no nos ha respondido a la invitación, y a quien sí no hemos podido ubicar es al profesor Víctor, ¿no? Ex ejecutivo también de la Confederación. En todo caso, están con nosotros los profesores Ángel Ventura y Chanel Luna. ¿Cómo están? Profesor Ángel, bienvenido. Agradecer por la cobertura y aprovechar la oportunidad para poder saludar a todo el magisterio rural chuquisaqueño y al magisterio en su conjunto. Estamos a su disposición. Bienvenido, profesor Chanel Luna. Bueno, un saludo al profesor Ángel que está presente en este conversatorio y también un saludo al magisterio chuquisaqueño. Yo pienso que en este momento debe estar preocupado por el problema que se está suscitando en el país, especialmente en el tema educativo. Y por ende también un saludo a todo el magisterio
rural boliviano. Yo pienso que este medio tiene un alcance no simplemente departamental, sino este medio seguramente tiene un alcance también nacional. Entonces, a todos los maestros y maestras del país, un saludo grande y bueno, a ver, veremos con nuestra expectativa cómo va avanzando este conflicto y seguramente en ese marco va a ser nuestra pequeña conversación o nuestro conversatorio. Muy bien. A ver, primero vamos a hacer el análisis respecto a la actitud que ha asumido el gobierno y sobre todo a partir de la llegada de la posesión del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Cómo se ha ido trabajando, existe respuesta, cuál ha sido la actitud que ha asumido el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, frente a distintos temas que se han presentado en el ámbito educativo, sobre todo el referido a la educación virtual, a la implementación de la educación virtual, que es desde donde arrancó, diremos, el problema como tal, ¿no? Hoy ya se habla de defensa de la educación fiscal única y gratuita, hoy se habla de que se está mercantilizando o se pretende mercantilizar la educación. Entonces, sobre esa base, profesor Ángel, ¿cuál ha sido la actitud del Ministerio de Educación frente a estos problemas que se han venido presentando en el ámbito educativo? ¿Cómo evalúa el desempeño de Víctor Hugo Cárdenas como ministro de Educación? Bueno, para nadie es desconocido el ministro de Educación. Fue vicepresidente y por otro lado impulsor de la reforma educativa 1565. Su conducta se expresa en esa dimensión liberal también en este momento. Respondía a un modelo neoliberal. En este momento, como ministro de Educación, esa misma conducta está demostrando en este momento. O sea, en el modelo neoliberal nunca se había consultado a las bases, sino directamente imponía. Esa misma figura está haciendo en este momento como ministro de Educación. Pero también debemos indicar, en esa etapa de pandemia, lanza un decreto supremo 4260 para implementación de educación virtual en aula. Lo que significa ello, una necesidad para poder paliar en este momento de la crisis educativa que estamos viviendo en la etapa de pandemia. Pero sí también debemos indicar al respecto, todo siempre sin consultar a los actores propios. Eso también es un error político del actual gobierno en transición. Pero sí, lo que se refiere, viendo la conducta de nosotros desde la perspectiva de la organización sindical, si bien hay un decreto supremo, sí o sí también tenemos que ser conscientes, los docentes, tenemos que trabajar en cualquiera de las modalidades. Puede ser educación virtual, a distancia, o en su caso semipresencial, tal como plantean esas modalidades. No hay otro camino porque nosotros ya estábamos trabajando en esa dimensión. Pero sí, desde el posicionamiento sindical de la Confederación Maestros de Bolivia, indican que se está privatizándose, se está mercantilizándose, pero también debemos indicar que un gobierno de transición podrá privatizar la educación. Un gobierno de transición podrá llevarnos a reformas dentro del actual sistema educativo en el país. No se va a poder hacer. Si queremos hacer transformaciones, reformas nuevamente en el sistema educativo, tiene que realizarse
en función a un nuevo gobierno en este caso. Ahí debíamos de haber aterrizado para el futuro el pensamiento. Otro error político desde el pensamiento de las organizaciones sindicales, en este caso del ampliado nacional convocado por la Confederación Maestral de Bolivia y el Comité Ejecutivo de la Confederación por no haber orientado en este caso esta implementación de la medida de huelga de hambre. Esas situaciones nos llevan a un quiebre social entre dirigentes de la Confederación y las bases. Ese quiebre social de por sí pierde autoridad, de manera que puede desvanecerse, incluso puede llevarse a un fracaso, en este caso, en este momento, esta medida de presión por esta etapa de pandemia que se está viviendo en el país. Ajá, por lo que señala profesor Ángel, una confederación que de repente no coordinó bien para llevar adelante una medida como la huelga de hambre a nivel nacional, la cual está implementada en este momento. Unas reivindicaciones que de repente no están muy claras, tal como usted lo señalaba, el tema de la defensa de la educación fiscal única y gratuita. Este gobierno estará en la capacidad de poder destruir la educación única, fiscal y gratuita, o será también tal vez un inicio, ¿no?, para destruir esta educación gratuita, puede ser. Pero, ¿qué dice profesor Chanel? ¿Existe diferencia entre la propuesta de la Confederación y la propuesta del Ministerio de Educación? Porque he estado de veras analizando y he visto que no hay diferencia, porque el Magisterio Rural, la Confederación, si bien señalan su total oposición a la educación virtual, pero sin embargo tienen un proyecto propuesta que está en este momento queriendo socializarlo con el Ministerio de Educación, pero está contemplada la modalidad de educación virtual para el área concentrada por lo menos. Entonces, ¿será correcto el desganitarse hablando en contra de la educación virtual cuando en tu propuesta estás contemplando la posibilidad de poder implementarse la educación virtual? ¿No le parece que esta es una contradicción? Profesor Chanel, a ver, explíquenos en estos aspectos. Parece que hay contradicciones desde mi punto de vista. ¿Qué dice usted? Bueno, a ver, yo quiero empezar con esta aclaración, ¿no? En realidad, la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia está manejada y está estructurado bajo 3 ejecutivos nacionales, ¿no? El Ejecutivo del Oriente, un Ejecutivo de los Valles y un Ejecutivo del Altiplano. Y los 3 ejecutivos tienen las mismas condiciones, las mismas características, las mismas funciones y el mismo trabajo que tienen que realizar a nivel nacional. Entonces no hay un superior ni inferior. Los 3 ejecutivos manejan de manera coordinada esta Confederación de Maestros Rurales para que tengan posibilidades de alternancia en el trabajo del comité ejecutivo. Yéndome al tema específicamente, bueno, inicialmente la Confederación estaba manejando un discurso de que este gobierno transitorio estaría llevando la educación a la privatización. Un segundo término, a la mercantilización de la educación. Un tercer término que han manejado siempre en su discurso es que no están de acuerdo con el decreto 4260 que ha emitido el gobierno o el Ministerio de Educación. Pero lo que vemos en la práctica es que este decreto tiene concordancia o tiene relación con la propuesta que plantea la Confederación de Maestros Rurales. Entonces no lo veo yo, digamos, una cosa negativa como para poder entrar a un conflicto nacional de esta naturaleza, porque al final se está sacrificando vidas humanas de ejecutivos departamentales, regionales,
representantes de la Confederación y creo que no es tan pertinente en el sentido de que la propuesta de la Confederación y el decreto supremo tienen concordancia en muchos puntos, específicamente en las modalidades. Por ejemplo, las modalidades están estipuladas en el decreto y también están estipuladas en la propuesta educativa. Entonces yo pienso que de alguna manera, teniendo esta situación sanitaria peligrosa en el país que estamos viviendo todos los bolivianos, hay la necesidad un poco de reorientar el conflicto del magisterio rural boliviano por una parte, y por otra parte reorientar, de buscar una alternativa de solución en este momento. Yo pienso que de alguna manera la Confederación debe ir en busca de un pacto. Yo sé que en este momento el diálogo está roto, no hay acuerdos, no se puede tomar acuerdos con el Ministerio de Educación y la Confederación, pero tiene que haber algún medio, algún mecanismo de salir de este conflicto nacional, porque las medidas que se están manejando en este momento a nivel nacional, yo creo que ya se ha incluido el pliego petitorio nacional y otros aspectos que son inherentes de lucha para el magisterio rural boliviano. Yo pienso que después que termine la pandemia, sea con este gobierno transitorio o con otro gobierno, es que tenemos que empezar, porque estamos definitivamente relegados y no hemos logrado casi nada en estos últimos años en el tema reivindicatorio. Entonces eso está en camino, eso nadie lo va a negar, porque está estipulado en la Constitución, está estipulado en nuestros estatutos. La lucha es incansable, innegable para el magisterio, porque realmente no hemos tenido resultados satisfactorios. Pero en este momento, específicamente, el problema de fondo es el rechazo a la educación virtual, el rechazo al decreto 4260. Entonces yo pienso que la Confederación debe orientar y buscar alternativas. Yo pienso que tiene que buscar un pacto, si es posible, con intermediarios, porque necesitamos salir de este problema. Y hay otro problema de fondo, que es el de salud, que seguramente posterior a esto lo tocaremos, pero necesitamos salir de este problema porque pienso que hay consensos, hay puntos de coincidencia, como en el decreto, como en la propuesta que plantea la Confederación de Maestros Rurales. Entonces lo que se necesita en este momento es que alguien auspicie algún encuentro de ambas partes y se acuerde de la mejor manera posible para que el magisterio tenga una salida saludable a este conflicto. Bueno, entonces concluimos que el conflicto nace a partir de la ruptura del diálogo entre la Confederación y el Ministerio de Educación, porque diferencias de fondo creo que no las hay. Si habría diálogo, creo que podría haber arreglo, solución, consenso, y también, por supuesto, las demandas del magisterio serían atendidas de acuerdo a la predisposición, por supuesto, de el gobierno nacional. Sin embargo, el diálogo en este momento está roto. ¿Y cómo es que se rompió el diálogo? Hemos estado permanentemente haciendo el seguimiento y pasa que el ministro de Educación quedó bastante molesto con el ejecutivo de la Confederación, el profesor Andrés Guaita, a partir de una declaración que hiciera, ¿no? Que el ministro de Educación la consideró política, incluso señalando de que estaba obedeciendo la voz que viene de Argentina, ¿no? En referencia a Evo Morales. Entonces la pregunta es, ¿el diálogo se rompió por temas político-partidarios o por diferencias de posiciones respecto a las demandas del magisterio? Esa es la pregunta, profesor Ángel, ¿qué dice usted? Conocedores que cuando existe este quiebre entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales, particularmente con nuestro sector de la Confederación Maestros de Bolivia, de por sí se convierte en conflicto en una lucha política, pero una lucha política global, ¿ya? Pero no teníamos eso en este momento. Lamentablemente los dirigentes no han podido lecturar la realidad que pasa en nuestro país, y por otro lado no han podido aterrizar en el terreno mismo de diferentes problemáticas que se están suscitando en este momento por la pandemia. Entonces esos errores políticos
de interpretación en este caso, de lecturar la realidad, precisamente nos está llevando a ese tipo de divergencias. Pero también debo indicar al respecto, una confederación, cuando se partidiza, de por sí hay una pérdida de autoridad de conducción del dirigente. Lo que ha pasado en este momento es, se ha electoralizado el discurso de la dirección sindical de la Confederación Maestras de Bolivia. En el momento dado de ese quiebre entre el Ministerio de Educación y el Magisterio Rural, convocan a una conferencia de prensa con todas las organizaciones sociales llamados de la ciudad de La Paz, en el Alto. Y hay que piden las elecciones. Entonces, de por sí se convierte en partidización y electoralización del conflicto. Entonces, ahí está la cosa. Y por otro lado, también viene esa electoralización del discurso de la conferencia de prensa. También diferentes convulsiones sociales se dan en el país. Así de cara a cara de Cochabamba, de Yapacaní, la convulsión de Yapacaní, después convulsión del Alto, Maidana, de Chapare, de Norte Potosí, pidiendo elecciones sistemáticamente, así, pero también acompañado desde el Parlamento, en este caso, reglamentar el estado de sitio. ¿Cómo entonces, si se ha partidizado, ha sido bien planificado por el movimiento al socialismo en las direcciones sindicales? Lamentablemente, la Confederación Maestros de Bolivia ha caído en esa dimensión. O sea, la consigna era aprovechar en este momento político de la pandemia el Parlamento desde afuera, desde adentro y desde afuera, para poder debilitar seguramente al actual gobierno en transición. Entonces, eso era su forma de conducta, de actuar en cuestión de electoralización en este momento. Ha caído nuestra confederación. Esas cosas está debilitando a una organización sindical. Por eso hay necesidad de reorientar. Incluso la medida de huelga de hambre que se está ejercitándose en este momento, en la doctrina del movimiento sindical, es clarito. Es el último recurso, Cuando ya estamos flaqueando una medida de presión que hayamos tomado largo tiempo, entonces es una medida política. ¿Y esa medida política para qué es? Pero para morir o vivir. Entrar esa huelga de hambre para revertir sus avances, sus avanzamientos de un gobierno. Entonces, no han podido orientar, en este caso los compañeros de la Confederación Maestros Rurales, o sea, los ejecutivos de la Confederación Maestros Rurales de Bolivia. Esa forma de electoralización no está haciendo gran daño al magisterio boliviano en su conjunto. Lo que debiéramos de habernos guardado este tipo de conflictos es, post pandemia, va a haber seguramente retiro de trabajadores, va a haber sin fin una crisis a nivel internacional, a nivel mundial se va a dar, de manera que para ello los trabajadores tenemos que estar preparados para un conflicto sostenido para defender nuestros derechos. Lo que no lo han hecho es eso. En vano, en este momento, estamos desgastando al movimiento sindical para ir solamente, ¿para qué? Para ir a dialogar. ¿Acaso la propuesta de la Confederación Maestros de Bolivia y del decreto supremo del ministro de Educación del gobierno actual en transición es similar? No hay dónde perderse. Entonces, por tanto, o en su caso,
pedir renuncia del ministro de Educación. ¿Qué vamos a conseguir con pedir renuncia del ministro de Educación? Porque es transitorio, no vamos a conseguir nada. Por tanto, también otro error político en este momento de ejercitar una medida de presión que lo estamos desgastando como trabajadores, una metodología de lucha que tenemos para ejercitar en diferentes conflictos y para defender los derechos de los trabajadores. Ajá, pero ¿cómo diferenciamos? El anterior comité ejecutivo de la Confederación evidentemente incluso llegó hasta tener candidato, ¿no?, a senador por el movimiento al socialismo, incluso violando los estatutos de la Confederación, porque en el estatuto dice precisamente el de velar la independencia político-sindical de la organización y estas no deben someterse o participar en ningún partido político. Pero sin embargo, la anterior Confederación tuvo ese accionar. Pero esta Confederación es nueva, la elegida en Monteagudo. Es de la línea del MAS. Esta confederación está siendo manejada políticamente, controlada políticamente por el movimiento al socialismo, o es que como es un nuevo comité ejecutivo, nada que ver. ¿Quién nos puede aclarar este tema? ¿Cómo podemos ver si esta confederación sigue siendo sometida al MAS o no? A ver, profesor Chanel. Bueno, yo pienso que en el tema sindical tendremos que separar dos cosas que son muy diferentes. El tema del derecho de asumir una medida de presión, una medida de protesta, es el legítimo derecho que tienen los sindicalizados, ¿no? Y eso está estipulado, nuevamente reitero, en la Constitución y en nuestro Estatuto Orgánico. Eso nadie lo va a negar, nadie lo va a poder tapar con un dedo, ni nadie va a poder discutirlo. Ahora, es otro tema, el tema de los dirigentes que han vulnerado estos derechos en someter a la organización sindical a un partido político. Entonces hay que darle con claridad esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el anterior Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación? Y aquí no simplemente es responsable la Confederación, sino también son responsables los ejecutivos departamentales, regionales de todo el país. ¿Por qué? Porque lamentablemente han avalado campañas políticas, han elegido representantes del magisterio a nombre de un partido político, cosa que no está estipulado en nuestro estatuto orgánico. El estatuto orgánico es claro, lo que dice, ¿no? El trabajar de manera concertada, viendo la independencia político-sindical. Entonces, ¿qué nos dicen? Nosotros, de alguna manera, como trabajadores afiliados a un sindicato, tenemos que ver las posibilidades de cómo podemos ir fortaleciendo y de cómo podemos ir trabajando en buscar y reivindicar nuestros derechos, cosa que no ha sucedido con nuestros dirigentes. Más al contrario, creo que se han dedicado a hacer campañas, se han dedicado a politizar. Entonces, yo pienso que estos factores han vulnerado y han tratado de desquebrantar el manejo sindical que tiene los trabajadores, especialmente en el sector rural. Y este último igual, abiertamente creo que se ha hecho una campaña deslegitimizando al magisterio rural boliviano en este último congreso que se ha llevado en Monteagudo, que también ha sido abierto la campaña por el MAS, y posiblemente estos nuestros dirigentes actuales también hayan sido elegidos, digamos, en el marco de un acuerdo político partidario. Entonces, mire, todos estos aspectos nos llevan a un fracaso, y ahí nos llevan a un sentido de que las autoridades educativas, sean políticas y cualquier sentido, ya no respetan a nuestras organizaciones sindicales, nos ven como cualquier otra organización sin respeto, sin identidad de principios de lucha. Entonces yo pienso que todos estos aspectos nos están llevando a un fracaso sindical
que seguramente va a repercutir en las próximas gestiones. Y por esas situaciones yo pienso que este gobierno transitorio también lo ha visto en el sentido no tan favorable de hacer un diálogo abierto con el magisterio rural boliviano, pero de alguna manera tenemos que tratar de reorientar esto al margen de aquello. La organización matriz es una organización matriz de los trabajadores de educación rural, por lo tanto, cualquiera sea el gobierno transitorio, cualquier gobierno departamental, regional o nacional, tiene que respetar esta organización nacional con todas sus debilidades y fortalezas. Pienso que de alguna manera esto nos va a llevar a mejorar nuestra relación con cualquier autoridad del Estado que tengamos. Pero yo pienso que la debilidad que hemos tenido es que hemos ido comprometiendo a nuestra organización sindical a un partido político. Y eso seguramente nos va a seguir llevando a un debilitamiento a nivel de organización. Mientras que no rescatemos, que no recuperemos ese principio de nuestra independencia sindical que nos caracteriza como trabajadores en educación en todo el país, y no simplemente a nivel de reivindicación, sino a nivel de un análisis político. Debemos partir desde esta óptica de nuestra independencia político-sindical. Ajá, qué importante, ¿no? El mantener la independencia político-sindical para tener credibilidad también ante sus bases. Pero muchos maestros también de la Confederación han señalado esta semana que primero hay que conocer a las personas para juzgarlos, ¿no? Hay maestros nuevos que forman parte hoy de este nuevo comité ejecutivo, tal el caso de Chuquisaca, ¿no? Entonces, son gente nueva, indudablemente, y sería injusto calificarlos como masistas, ¿no? O como manejados por el MAS. Seguramente que no. Seguramente que no todos son de esa ideología o son manejados por el movimiento al socialismo. Sin embargo, la dirección, la cabeza, la que tiene el mando, el poder de decisión dentro de este comité ejecutivo nuevo, sigue siendo manejado por el movimiento al socialismo. ¿Dónde podemos percibirlo esto? A través de la emisión de todos sus documentos, pronunciamientos que tienen las mismas características, los mismos requerimientos, póngale la misma voz que se escuchan de los movimientos sociales afines al MAS, ¿verdad? En el magisterio urbano también hubo esos atisbos. Sin embargo, esta última conferencia nacional realizada en el magisterio urbano, ha habido un debate fuerte al respecto de la independencia político-sindical. Y es precisamente en esta conferencia donde se ha establecido que la dirección, el comité ejecutivo del magisterio urbano debe de mantener la independencia político-sindical por sobre todas las cosas, y está estipulado dentro de una de sus determinaciones. Pero sin embargo, de este comité ejecutivo del magisterio rural no ha existido ningún pronunciamiento en ese sentido. Entonces, lo que indudablemente demuestra de que sigue siendo manejado por el movimiento al socialismo. Y peor todavía lo que dice usted, profesor Ángel, cuando salen en conferencias de prensa a reclamar indudablemente el tema de la educación virtual, la falta de diálogo y todo aquello, siempre salen con movimientos sociales, con dirigentes reconocidos por el movimiento al socialismo. Ahí están los del Alto, están gente incluso radical del movimiento al socialismo. Entonces eso hace ver de que esta dirección, este Comité Ejecutivo Nacional, está siendo manejado, controlado, dirigido por el movimiento al socialismo. Pero además, aquí hay un tema que creo que tiene que aclararse en Chuquisaca, el tema de cómo se ha elegido al representante de Chuquisaca al Comité Ejecutivo Nacional. Recordemos que la gestión pasada en el Congreso Departamental del Magisterio Rural de Chuquisaca, realizado en Padilla, se había definido de que el delegado
el que forme parte del comité ejecutivo de esta confederación iba a ser el profesor Ángel Ventura. ¿Qué pasó en Monteagudo? ¿Por qué se le cerró el paso al profesor Ángel? ¿Era incómodo para los intereses del movimiento al socialismo? Es la pregunta. ¿O es que no quiso asumir esa designación hecha por este Congreso de Padilla? No la quiso asumir el profesor Ángel Ventura. Precisamente, a ver, quisiera escuchar de la voz del profesor Ángel Ventura, ¿qué pasó allá? ¿Por qué no está el profesor Ángel? Además, con la aclaración de que el profesor Ángel no fue designado porque fuera un dirigente destacado, porque de repente conoce muchos años dentro del sindicalismo, no, sino porque precisamente lo que se quería es que la confederación no sea manejada políticamente, y se había visto que el profesor Ángel Ventura iba a ser un buen elemento para corregir el accionar al interior del Comité Ejecutivo Nacional. Ese era el objetivo. Pero hoy profesor Ángel Ventura no está dentro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación. ¿Qué pasó, profesor Ángel? Respóndanos, por favor. Bueno, el Congreso Nacional del Magisterio Rural Boliviano que se llevó a cabo en la ciudad de Monteagudo, lamentablemente estaba manejado en forma partidaria, porque en la dirección sindical existe pluralidad ideológica. Por eso hay errores, sin fines de errores, se está viéndose desde ya unos casi 4, 5, 6 años, ya en 6 o 7 años en la conducción del movimiento sindical a nivel nacional. En el Congreso de Monteagudo se ha acuñado, se ha organizado una plancha del movimiento al socialismo. Esa plancha del movimiento socialismo han organizado a nivel nacional los dirigentes, lamentablemente también los dirigentes de diferentes departamentos, bueno, pues caen en el error de partidizar. Bueno, nuestra federación del departamento de Chuquisaca estaba en la plancha del movimiento al socialismo. Yo sé por qué yo digo con veracidad, estaba en la plancha del movimiento al socialismo. Mira, cuando se propone a nivel departamental un candidato a la confederación con anterioridad, nadie puede discutir. Nadie. Ninguno puede discutir. Entonces de por sí se acepta, porque en el bregar de mucho tiempo conocemos muy bien cuál es la conducta cuando organizamos este tipo de eventos para organizar una plancha. Nadie. La Paz propone, se respeta Cochabamba, se respete Santa Cruz, se respete. Es otra cosa cuando en Monteagudo se ha partidizado. Si yo entraba a la plancha del movimiento al socialismo, era mal visto en este caso. No hubiese actuado dentro del seno del movimiento al socialismo, seguramente partidariamente estaban actuando, y las elecciones se acercaban. Y las elecciones, entonces, y las elecciones, ¿qué significaban en esa instancia? O sea que no hubiera estado de acuerdo con esas formas de comportamiento de conducción del movimiento al socialismo. Entonces, todo el equipo electoral, núcleo electoral, estaba explicitado en diferentes federaciones, y hasta ahora en diferentes federaciones están explicitados el grupo, el núcleo electoral del movimiento al socialismo en las federaciones, en las confederaciones, en varios, no en todos, pero en la mayoría de las federaciones, y en la confederación, el núcleo mayor de electoralización, entonces, para hacer propaganda al movimiento al socialismo, para nuevamente constituirse como gobierno.
En eso han estado pensando y no pensando en este caso si yo iba ahí hubiese sido un estorbo, no les dejaba porque han cuidado la forma de conducción del movimiento sindical partidizada para beneficio del movimiento al socialismo. Eso es y nítidamente se está explicitando en este momento. El Comité Ejecutivo de la Confederación Maestros de Bolivia ha nacido y acuñado por el movimiento al socialismo en la ciudad de Monteagudo. Bueno, profesor Ángel, ha sido usted bastante claro. Este comité ejecutivo de la Confederación ha sido formado, trabajado por el movimiento al socialismo y además señala usted de que la Federación Departamental de Maestros de acá de Chuquisaca formó parte de ese juego político, digámoslo así. ¿Qué piensa de esto, profesor Chanel? Bueno, yo pienso que estos problemas son pues totalmente nefastos para el magisterio, ¿no? Especialmente chuquisaqueño. Yo pienso que toda resolución que se emite en los congresos que se llevan adelante a nivel departamental tienen que ser respetados. Y dice el propio estatuto orgánico, ¿no es verdad? Entonces, yo pienso que si se han vulnerado las resoluciones emitidas en un congreso departamental del Magisterio Rural Chuquisaqueño, eh, yo pienso que el tribunal departamental debería actuar de oficio. Pienso que tiene todas las atribuciones de sancionar este tipo de faltas que cometen los dirigentes al margen de las resoluciones que se tienen. Yo pienso que el profesor Ángel Ventura ha sido elegido en un congreso departamental para representar o ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, cosa que no se le ha dado la oportunidad, no se ha cumplido, en otras palabras, las resoluciones de ese congreso. Entonces, por lo tanto, los dirigentes o el dirigente que ha incumplido este mandato resolutivo tiene que asumir responsabilidades y eso yo creo que está estipulado en el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias de los tribunales, ¿no? Y entonces yo pienso que seguramente, no sé si es momento de analizarlo, pero en algún momento tiene que tocarse estos temas y ser analizados a fondo, porque al final yo creo que nos hemos disparado un poco, ya no asumimos responsabilidades en los mandatos, no cumplimos resoluciones, en otras palabras, hacemos lo que nos da la gana los sindicatos, ¿no? Entonces, mire, estamos llegando a esos extremos. Ya no estamos queriendo cumplir nuestros estatutos, ya no estamos queriendo cumplir nuestras resoluciones, no estamos apostando por un principio de lucha del magisterio, sino lo estamos partidizando, cosas que no están, digamos, favorables para el magisterio. Por lo tanto, yo pienso, este tema exclusivamente del tema del compañero Ventura debe ser analizado en un ampliado o alguna instancia donde corresponde sindicalmente. Por lo tanto, yo como compañero afiliado y que conozco un poco sobre esta temática, estos compañeros quienes han vulnerado estas resoluciones deben ser sancionados, ¿no? No es porque uno quiere, sino es que de alguna manera tenemos que ir en el cumplimiento de nuestros estatutos, de nuestras normas establecidas y exclusivamente de nuestras resoluciones también. Y ahí quiero tocar algo más. Entonces yo pienso que si tocamos el tema del Congreso de Monteagudo, ahí podemos ver con claridad, ¿no? Aquí no nos interesa que sean de un partido, un compañero sea de un partido político o no sea de un partido político, pero desde el momento que asume una dirección sindical, debe dejar su camiseta, ¿no? En la puerta de la federación o en la puerta de alguna institución donde tiene que representar sindicalmente a sus bases. Entonces, yo pienso que ese debe ser el principio de trabajo que debe realizar un dirigente. Yo respeto a muchos dirigentes que, al margen de ser arremetidos políticamente, han hecho prevalecer sus principios sindicales. Me parece bien. En este momento yo no estoy acusando a todo el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación que son partidariamente elegidos, sino puede ser que algunos compañeros, como lo manifestaba el compañero Ángel, hayan comprometido a la organización sindical en el momento de su elección para responder a un partido político. Y yo pienso que
esas cosas seguramente poco a poco se irán analizando, y todos los que van a ir transparentando su principio ideológico se lo verá también en su momento oportuno. En este momento no es una acusación frontal contra todo el comité ejecutivo, pero sí hay una cosa totalmente nefasta, es que han comprometido a la organización sindical nacional y también departamental a un partido político. Y esas cosas están reñidos en nuestros estatutos orgánicos. Pero como estaban en el poder en su momento, yo pienso que han tenido también el poder de manejarlo desde una óptica totalmente arremetiendo a los compañeros que hacían un discurso diferente al criterio que ellos lo manejaban, y ustedes lo saben perfectamente bien. Quien hablaba en mal de la federación, en mal de la confederación, era identificado como un compañero que era de la derecha, que no estaba alineado a un proceso de cambio. Todo ese tipo de acusaciones han recibido los compañeros que han querido un poco alinear, un poco reorientar el trabajo sindical. Entonces, mire, hemos llegado a ese tipo de extremos, cosa que no debería suceder. Yo pienso y mantengo en la posición de que un dirigente y los dirigentes sindicales, al momento de entrar en función sindical, deben hacer respetar la independencia sindical y su principio político sindical frente a sus compañeros de bases, a quienes lo va a defender. Yo tengo ese principio y pienso que hay que mantenerlo en esa dirección a una organización sindical. Ajá. Y creo que sobre todo los dirigentes se deben a sus bases, ¿no? Y deben trabajar y deben ejecutar todas las determinaciones que se decidan de manera conjunta en los distintos organismos que existen, ¿no? Ya sea los ampliados, los congresos y sobre todo las asambleas generales, ¿no? Que de un tiempo a esta parte se han perdido, ¿no? Las asambleas generales antes eran pues continuas, donde sí, de verdad se hacía debate, se discutían hasta políticamente, pero eso ayudaba a que la base se forme una idea, se forme una dirección y no se cometan errores, ¿no? Lamentablemente hoy vemos a dirigentes bastante aislados de sus bases. En Chuquisaca, recordemos que la gestión anterior hemos tenido una movilización por la defensa de la democracia, donde lamentablemente, ¿no? Desde arriba, desde la confederación, llegando hasta las federaciones, no se quería apoyar esta movilización. Pero fíjese, las bases desde abajo, desde la conciencia, desde los sindicatos, impulsaron esta movilización y Magisterio Rural Chuquisaqueño participó junto al pueblo chuquisaqueño en esta gran movilización en defensa de las libertades democráticas sobre todo, ¿no? Porque esto no se trata de partido político, sino de un principio fundamental de vida que es la libertad, la democracia, ¿verdad? Y ahora que tenemos una movilización de una huelga de hambre, lamentablemente no se ha coordinado desde las bases, ¿no? Y lo decimos porque nos ha llegado varios, empezando por el distrito Sucre A, que ha manifestado su desacuerdo con la instalación del piquete de huelga de hambre convocado por la Confederación. Y como distrito Sucre A hay muchos otros distritos, no son todos, claro, algunos distritos que también manifiestan su molestia porque este movimiento no ha sido coordinado tal como debería de ser, ¿no? Convocar a los sindicatos de cada núcleo, ver, organizar, concientizar y salir con una determinación de movilización y analizar la idea de la Confederación de instalar los piquetes de huelga de hambre. En este momento creo que este piquete de huelga de hambre a muchos maestros seguramente están pensando qué es lo que va a pasar, porque estamos en una pandemia y encima asumir una medida de presión extrema como la huelga de hambre es bastante complicado. Hablemos de este último punto, la huelga de hambre, y qué dicen los maestros de base al respecto. Profesor Ángel. Respecto a la huelga de hambre, decía anteriormente, la huelga de hambre es una medida política de los trabajadores
es el último recurso. Se han equivocado en este caso en el ampliado nacional del magisterio boliviano, pero quien orienta sobre esta situación doctrinaria es el Comité Ejecutivo de la Confederación Maestra de Bolivia. Cuando ya estamos debatidos totalmente para salir un conflicto, o viene otro tipo de comportamiento fuerte que estamos debilitados totalmente ya, los trabajadores recurrimos a esa medida política. Incluso para voltear gobiernos, la medida de huelga de hambre se ha utilizado más antes. Entonces, un error político en este momento. En un gobierno transitorio de este tipo, debieran haber buscado, como en el modelo neoliberal, hemos buscado diferentes espectros para poder acercarnos y nos puedan acercar, en este caso, con el gobierno para poder negociar. Puede valer la iglesia, puede valer el presidente de derechos humanos a nivel nacional, puede valer otros que trabajan internamente ahí adentro. Nos acercaban en el modelo neoliberal en conflictos más fuertes cuando estábamos desarrollando para salir en un atolladero cuando estamos en una medida de presión. Es un error. Tiene que buscarse esos mecanismos en este momento. Tiene que buscarse. Huelga de hambre que está ejercitándose en este momento, lamentablemente se equivocaron, es otro error político, es debilitar la fuerza de los trabajadores, un método importante de medida de presión de los trabajadores. Por tanto, también es de forma inconsulta de la, seguramente ya ha sido para adoptar ya a nivel departamental de la federación, los sindicatos distritales de acuerdo al estatuto no tienen tuición en toma de decisiones. Debiera de haberse convocado a un ampliado departamental o una asamblea. Por su se puede hacer un ampliado departamental. Por tanto, tomar una determinación concreta todos los trabajadores de educación del magisterio rural. Eso es un error. El error que están en la inconsulta que han tomado nuestra federación de por sí está haciendo un quiebre entre dirigentes y las bases. Por tanto, las bases ya se están pronunciándose de no incluirse a esta medida de presión. Por tanto, ya el conflicto está dado, pero hay que buscar diferentes mecanismos de acercar para dialogar en este momento. Yo creo que del reglamento, todo eso, o sea, del decreto supremo, de la reglamentación, todas situaciones, nos van a imponer. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal siempre nos han impuesto. Incluso el gobierno del MAS nos han impuesto varias cosas por decreto supremo, todos nos han impuesto. Por tanto, es igualito. El movimiento al socialismo, el gobierno del movimiento al socialismo y el gobierno neoliberal en este momento explicitado en el gobierno de Áñez, lo mismo. Entonces, pero lo mismo, para nosotros no hay esperanza para los trabajadores. Por tanto, hay que buscar mecanismos de acercamiento, porque no hay en su plataforma de reivindicación de la agenda de la Confederación Maestra de Bolivia, no hay puntos resaltantes que puedan movilizar a las bases. Si habría puntos resaltantes, como por ejemplo sobre la ley de pensiones, y eso, por este problema de pandemia, difícil siempre es movilizar a las bases en este momento. Por tanto, no hay otro camino que hay necesidades de orientar buscando diferentes mecanismos para poder mediar el conflicto y se pueda desembocar a un diálogo nacional, en este caso, como corresponde, y de una vez salir de ese conflicto, de este atolladero de metida de pata por no haber orientado los compañeros de la Confederación Maestra de Bolivia.
Bueno, el diálogo está totalmente roto y tenemos un ministro de Educación totalmente tosudo, sordo, que no quiere escuchar, no quiere dialogar. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacemos? Yo recuerdo que en gestiones pasadas pasó algo parecido con el ex director departamental de educación acá en Chuquisaca, que no quiso coordinar, no quiso recibirlos en su oficina a los recién elegidos de el comité ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Bolivia, eran ¿no? los trotskistas. El director departamental, el ex director departamental dijo, no voy a coordinar con troscos de repente, no sé, pero no los recibía. Hasta que el comité ejecutivo nuevo decidió implementar ¿no? un amparo constitucional, presentar un amparo constitucional. Salió a su favor y lógicamente de esta manera obligó a esta autoridad a coordinar, a atender, a escuchar las peticiones, a dialogar con el nuevo comité ejecutivo trotskista. ¿Por qué les digo esto? ¿No se podría hacer lo mismo con el ministro de Educación? Por ahí, ¿no? Por plantear alguna solución, porque creo que eso es lo que falta, diálogo. Y si no hay diálogo, renuncia del ministro, claro. ¿Cómo lo hacemos? Radicalizamos las medidas de protesta con esta pandemia de por medio. ¿Qué dice profesor Chanel? Yo pienso que habrá que hacer un análisis profundo al respecto, ¿no? En este momento sabemos que la crisis sanitaria aún todavía está empeorando y estamos en una difícil situación, ¿no? Habrá que analizarlo a fondo este tema. En realidad, yo pienso que es lo que tiene que hacer la Confederación es que buscar acercamientos inmediatos, porque lamentablemente se va a ir agudizando y sabemos este gobierno transitorio que tiene como ministro a Cárdenas, no, pues no pienso y no tengo la factibilidad de decir que va a solucionar el problema con la presentación o con la huelga de hambre que tenemos en este momento. Va a ser un poco difícil. Y sabemos, todos los gobiernos siempre han impuesto, cuando ellos han querido hacer las cosas lo han hecho y han buscado la parte débil de las organizaciones sindicales. Se acordarán nomás en Chuquisaca, qué ha pasado en el tema de querer hacer respetar un proceso de institucionalización, donde el magisterio rural chuquisaqueño ha entrado en movilización, pero la imposición ha sido tan fuerte que no hemos podido lograr. Pero en este momento, mire, tan difícil que estamos pasando, querer lograr a través de una medida de presión que es la última instancia que se da en los movimientos sindicales, que es la huelga de hambre, especialmente la renuncia y otros aspectos que están planteando, no me parece coherente y no creo que dé resultados positivos. Por lo tanto, yo pienso que uno de los mecanismos podía ser presentar un amparo constitucional, pero tampoco no hay que estar tan seguros de que este amparo constitucional puede dar resultados favorables para reiniciar un diálogo abierto con el Ministerio de Educación. No sabemos qué tipo de autoridades judiciales en este momento están, digamos, queriendo forzar este tipo de actitudes, pero yo pienso que no va a dar, posiblemente no dé resultados positivos. Lo único favorable en este momento sería, bueno, que se busque acercamientos a través de instituciones legalmente constituidas en el país, y esto tal vez puede dar un respiro y salir de alguna manera favorable para el magisterio rural boliviano, en el sentido de que haya un diálogo abierto sobre las temáticas que están planteando. Y en este momento la lucha va a continuar, ¿no? La lucha, lo que decía Ángel, por ejemplo, post-pandémico, tiene que continuar. Hay muchas temáticas que no están resueltas, y eso hay que estar seguro, y eso nadie va a desmerecer la lucha que debemos emprender los trabajadores en educación. Pero por este momento yo pienso que hay que tratar de buscar acercamientos que sean favorables. Por una parte, yo planteo de que de alguna manera la Confederación tendría que buscar acercamientos quienes
en este momento están independientemente trabajando un poco equilibrado, es la Iglesia Católica, que podía ser un factor importante para tener un acercamiento entre el ministerio y la confederación. Otras instituciones que podemos ver, el Defensor del Pueblo creo que en este momento tiene claramente definida su posición, creo que no puede ser favorable y no creo que sea pertinente también. Tal vez la parte de los derechos humanos, que de alguna manera puede ser también uno de los factores que puede buscar el acercamiento entre estas dos instituciones, el ministerio y la confederación. Pero lo que tiene que quedar es que tiene que haber un acuerdo claro en estos acercamientos, ¿no? Acercamientos que no pueden, digamos, de alguna manera desquebrantar o tratar de dejar en nula o en casi nada las propuestas que está planteando la confederación. Tiene que haber algunas salidas positivas exclusivamente para el magisterio. Y eso hay que tratar de manejarlo de la mejor manera posible, con un criterio más saludable, y al mismo tiempo, yo pido a los compañeros de la confederación, de alguna manera, traten de identificarse con su principio político ideológico como trabajadores que respetan el principio de la independencia político-sindical. Si no lo hacen algún llamado, si no hacen algún comunicado, si no sacan algún pronunciamiento al respecto de lo que estén planteando, yo creo que van a seguir considerados como partidarios o como parte de un comité ejecutivo que es parte de un partido político. Entonces yo creo que va a seguir estos problemas de fondo que de alguna manera el comité ejecutivo de la confederación ha sido partidizado, ¿no? Entonces yo pienso que la mejor manera en este momento de buscar acercamiento, buscar un diálogo abierto, sería buscar un árbitro intermediario que nos tenga referente claro cómo podemos ir solucionando. Entonces yo creo que eso sería la mejor salida. Otra salida en este momento, desgastar aún las bases en huelgas de hambre en todo el país, no me parece pertinente, vuelvo a reiterarlo, y tampoco es tan coherente con la acción o la medida sanitaria que nos están pasando facturita en este momento la situación mundial que estamos pasando. Entonces yo pienso que de alguna manera tendrían que buscar esos mecanismos de salida para tener mínimamente siquiera una satisfacción a nivel del magisterio rural boliviano. Bueno, realmente la tiene difícil entonces la Confederación y el gobierno. Parece que no le importa nada al gobierno, no, no le importa y ahí está, no se le escucha decir nada al respecto, peor todavía desde las direcciones, subdirecciones, ¿no? Viceministerios, perdón, a través de los viceministerios tampoco se dice nada, entonces el tema se ha vuelto bastante preocupante. Ojalá que se busquen soluciones y si realmente el gobierno quiere la solución de los conflictos, de repente va a tener que pensar y ver la posibilidad de destituir al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que de por sí ya está bastante desgastado, ¿no? Sobre todo también a partir de la propuesta que ha lanzado estas semanas respecto al descuento en las pensiones para las unidades educativas privadas. Los padres de familia están molestos por la presentación de esta propuesta, que consideran que no es de acuerdo a la realidad, lamentablemente. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ojalá se solucione el tema. Gracias, profesor Ángel. Gracias, profesor Chanel. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Profesor Ángel. Bueno, agradecer nuevamente, Ramiro, y bueno, pues estaremos en otra oportunidad conversando también siempre los problemas que atingen a los trabajadores bolivianos. Muy bien, gracias, profesor Chanel. Ya, se retiró el profesor Chanel. Gracias, amigos. Gracias a ustedes por su sintonía. Como siempre, estamos en la radio, no lo olviden, los fines de semana a partir de la 1 de la tarde, 13 horas,
a 15 horas, 2 horas de programa todos los fines de semana en Radio Capital 105.7 FM y a través de la red chuquisaqueña en todas las provincias de nuestro departamento. Ramiro les dice gracias, hasta una próxima.